Buenos días. Buenos días. Buenos días. Creo que fue día pesado de levantar. Muchos todavía faltan. O sea, 2 minutitos y no ahorita iniciamos. Y ya deberían de ver mi pantalla. Vamos a iniciar.
Bueno, la clase pasada nos quedamos en que hemos visto la estructura de nuestro game, del game loop que va a tener nuestro proyecto utilizando CDL. Ok, entonces aquí de manera más como importante de qué es lo que nos importa de nuestra clase game. Bueno, entonces vamos a tener la función draw. La draw será la parte donde vamos a estar dibujando todo, que va a estar compuesta, pues básicamente se limpia pantalla, hacemos todo el proceso de dibujado y al final se dibuja en la pantalla. Tenemos la función de update, que nos sirve pues para procesar, mover, pero aquí no se dibuja. Esto pues para procesar teclado, que ahorita pues, posiblemente no ocupe ningún cambio. Y, bueno, esto todavía está comentando con ustedes. Y una función de inicializar que nos va a servir para poder cargar pues, sonidos y imágenes. Y la función de onQuit que nos va a servir para poder liberar memoria de nuestros objetos. Así como en el stop. También ahí nos puede servir. De ahí pues no va a ser tanto necesario a lo mejor moverle a esta sección. Ok. Ahora, algo que es importante saber es que, ok, cuando estamos dibujando, nosotros les había mencionado que vamos a tener algo que es el renderer. Que en sí renderer pues solo va a ser como una hoja de papel, que es un SL renderer. Y ahí nosotros vamos a hacer todos los dibujos. Y cuando terminemos de dibujar todo lo que sea necesario en nuestro juego, le tenemos que decir a CDL que ya terminamos y lo dibuje. Esto es porque existe algo que se le conoce como el back buffer. Nosotros tenemos en nuestro programa, tenemos lo que es el área del cuadro, donde viene el título, el icono, tenemos la área de imagen y tenemos otra sección que pues corresponde a nuestro papel, nuestro renderer. Cuando nosotros estamos dibujando objetos, al ir dibujando, no lo hacemos directamente sobre esta hoja, sobre esta sección. Tenemos en realidad una segunda hoja oculta que el usuario nunca ve y sobre esa hoja invisible yo voy a estar dibujando mis objetos. Y hasta que termine, ya esto como una sola imagen, lo voy a copiar y pegar a la sección de la ventana. Como una sola imagen. ¿Por qué se hace esto así? Bueno, si yo tratara de dibujar sobre esta sección de manera exacta, directa, mientras yo estoy dibujando, mi monitor cada cierto tiempo le pregunta a Windows, pues esta imagen que a mí pues, corresponde como lo que está viendo mi pantalla, le está pidiendo que pues le pase esa información a Windows para poderla mostrar al monitor y el monitor ya no la muestra a nosotros. Entonces, si por circunstancias se sincroniza y Windows le está pasando la información a la pantalla y al mismo tiempo en ese frame, por un decir, yo estoy dibujando algo, podríamos entrar en un conflicto de que dibuja y a lo mejor aunque fuera una línea recta, a lo mejor veríamos algo así. Porque mientras se estaba dibujando estas partes de la línea, el monitor estaba tratando de dibujar lo que se encontraba ahí, pero pues todavía no había nada. Entonces, puede haber un
conflicto entre nosotros tratando de dibujar en una hoja de papel y al mismo tiempo nuestro monitor quiere dibujar lo que hay en nuestra hoja de papel, en la pantalla. Entonces, esto genera que los dibujos no se vean correctamente o genera que haya un parpadeo como blanco. Si han llegado a jugar maquinitas de las pues, viejitas, a lo mejor cuando hay mucha acción, puede que a lo mejor noten estos parpadeos, que empieza a parpadear como en pantallazos blancos en la pantalla. Eso es porque hay una pelea entre lo que se está dibujando y el monitor tratando de dibujar. Entonces, para evitar ese conflicto, se genera una imagen de fondo donde realmente sobre esa dibujamos y ya que terminamos, se la pasa a la ventana como una sola imagen. Y como eso solo es una imagen, pues puede lograrlo de manera más rápida y eficiente. Esta hoja invisible que el usuario nunca ve, se le conoce como el back buffer. Entonces, cada vez que escuchen, lean el back buffer de un programa, estamos hablando que es como la hoja, nuestro papel invisible, donde realmente ahí se lleva el proceso de dibujar y ya que termina, se pasa a nuestra pantalla. Cualquier engine, básicamente esto ya lo maneja. Hay otros que suelen manejar que pueden tener hasta dos papeles invisibles que le llaman triple back buffer, pero mínimo cuando vean esta palabra un back buffer, eso es lo que representa. Aquí nuestro programa pues ya lo hace. El render preset ya se encarga de esa parte. Igual cuando inicializamos nuestro CDL, ahí se encarga de generarlo. En el caso de Windows, de WinAPI, de manera nativa no lo hace, se tiene que generar pues dos. En nuestro caso, pues CDL se va a encargar de generar eso. ¿Ok? Entonces, con eso ya me voy a pasar a cómo podemos dibujar nuestras cosas de manera ya más específica. Entonces, en este caso, yo estoy dibujando una ventana y luego dibujo un cuadrado rojo. Entonces, aquí genero un CLRect. Un CLRect, pues básicamente es una estructura que tiene X, Y, W y H, que pues representan X y Y de coordenada y cuanto ancho y alto. Que básicamente, estamos hablando que este es mi XY. Esto sería mi ancho y este sería mi alto. Eso es importante. Se ve que el rect de manera nativa, o bueno, siempre, representa la esquina superior izquierda. No es el centro de la imagen, sino el centro de la parte superior izquierda. Eso es lo que sería la coordenada de mi imagen. Entonces, en este caso, yo tengo aquí pues una pequeña clase que dice cubo. Si nos vamos a game.h, vamos a ver que cubo solo es un sprite. Y si me voy a sprite, que de hecho no sé por qué lo llama sprite, pero bueno, tendremos que tiene solo tres variables, XY y speed. El único que tiene son tres variables, XY y speed. Entonces, si me voy a sprite.cpp, voy a ver que en el constructor estoy poniendo la imagen en el 0, 0, es decir, en la pura esquina superior izquierda, y le estoy dando una velocidad de 2. Entonces aquí, a menos en este frame, es 0, 0, porque recordemos que el cubo su X y Y yo lo puedo actualizar al presionar la tecla. Entonces,
Después le voy a decir que yo voy a dibujar sobre esta hoja de papel, que ya sabemos que es el back buffer, con 255.00. Estamos indicando que voy a dibujar con color rojo. Esto es el RGB, que va de 0 a 255 cada canal. Entonces son 255 en rojo, 0 en azul y 0 en verde. En este caso, pues siempre va a ser opaco. Y pues le digo que es color rojo. CDL sabe que a partir de este momento todo lo que yo dibuje lo tiene que hacer con el color rojo. Eso de que conserve con qué va a estar dibujando más adelante se le conoce como una máquina de estado. Que cuando vean cómo dibujar en 3D de manera pues nativa, se van a topar mucho con ese concepto. Entonces aquí CL tiene varias funciones que podemos llamar. Aquí abajo les dejé comentado los más importantes. Tenemos para dibujar puntos, tenemos para dibujar líneas, tenemos para dibujar líneas. Esta es una línea, acá son líneas. Y dibujar un cuadrado. Igual, con cuadrados se refiere que sean cuadrados en relleno, sobre el contorno. Igual si abren la documentación, pues viene una pequeña explicación de qué es lo que espera, qué es lo que hace y se le hace algo. Y abajo tiene otras funciones, que son los que sí se necesitarían. ¿Ok? Entonces estoy indicando, dibuja de color rojo un cuadrado relleno sobre mi back buffer en estas coordenadas, que son estas. Y cuando terminamos, esto también ustedes todavía lo tienen comentado. Y cuando terminamos, dibuja sobre papel. Entonces eso es lo que genera que se pueda dibujar mi cuadrado. Y se puede mover con el teclado. Entonces aquí igual ya tienen cómo dibujar ciertas figuras básicas que no tienen mucho sentido. Casi todos te piden el rect. El rect aquí nos sirve mucho para poder definir posiciones y tamaños. Y el único que sería un poco diferente sería en el caso de dibujar textos. Nosotros en nuestro game.h ya tenemos una variable del tipo ttf font que cuando se inicia nuestro programa acá abajo, pues carga la fuente lazy que está en recursos, lazy ttf y dice que lo va a cargar con 12. ¿Ok? Entonces, al momento de tener una fuente ahí cargada, yo puedo dibujar un texto. Para dibujar un texto es lo siguiente. Necesito declarar un SDL color que le voy a indicar de qué color va a ser mi texto. En este caso tenemos 4 colores que corresponden al RGB-A: rojo, verde, azul y el alfa. Tenemos un surface. Nuestros surface pues son como hojas de papel. Entonces realmente la fuente estamos haciéndolo en una hoja de papel, en una pequeña imagen. Entonces le digo que va a generar una hoja de papel para dibujar texto. Igual eso es parte de CLL. Le digo que va a utilizar esta fuente. Y el texto que va a poner es Hola Mundo. Y de este color. Entonces, ya que tengo mi hoja de papel, va a generar una textura. Y lo va a hacer compatible con esta hoja de papel, con la que estamos utilizando para dibujar. Entonces le mando qué cosa quiero. Me genera una textura. Esa textura pues tiene un ancho y alto que me va a servir para poder copiar. Ya no necesito mi render text solid,
Ya no lo necesito, entonces lo puedo liberar. Luego, igual, declaro un CDL-rect, que entonces le estoy indicando que quiero que se encuentre en la posición 20 en X. Quiero que del tamaño de mi pantalla, display height está acá arriba. Mi pantalla tiene una altura de 320, entonces de 320 quiero que le reste 30 píxeles. Entonces, si esta es mi ventana y ese sería display height, menos 30 sería aquí. Ojo, aquí las coordenadas, pues Y positivo, entre Y positivo sea más grande, significa que es para abajo. En X a lo mejor sí es un poco más esperado lo que deseamos. Hacia la derecha es X positivo, hacia la izquierda es X negativo. Pero en el caso de Y, a lo mejor puede sonar un poco curioso. Hacia abajo Y positivo y hacia arriba Y negativo. Entonces le voy a rozar 30 de altura. Y ya que le dije, ok, entonces vas a dibujarte en 20X, en menos 30Y, vas a dibujarte lo que queda de ancho, lo que queda de ancho, y vas a usar la altura que tiene tu textura. Ya que generas ese cuadrado que va a tener esas medidas, vas a copiar sobre nuestra hoja de papel la textura y lo vas a copiar sobre de esta posición, tan ancho, tan alto. Y en este punto realmente ya se dibujó, ya imprimimos el texto. Y aquí lo puedo liberar. Igual a lo mejor esto sería conveniente que si el texto no va a estar cambiando, no es necesario liberarlo en este punto. Pero bueno, quería dejar todo junto aquí para que fuera más fácil de entender todo el proceso que implica dibujar. Entonces, si yo le doy play, ahí está el hola mundo, aunque se ve un poco pixeleado, porque le estoy dando un forzado que utilice el ancho de de la parte inferior. Por eso se ve así. Si no quisiera que se viera así, aquí tengo el text width para que utilice lo que la textura necesita, que sería así. Ah, profe, pero entonces lo de la altura se le tiene que restar porque la Y la toma de inicio como en la esquina superior izquierda. Exacto. Así como nuestro cuadro, nuestro texto realmente es una imagen que tiene esta dimensión y su X y Y, entonces representa el puntito de aquí. Por eso lo Ok. digo menos un número para que si le pusieran 0Y, que diga la altura de mi ventana, pues quedaría acá y pues parecería que no se está dibujando. Por eso le tengo que restar para que quede un poco más arriba. Y observen que si mi cuadro se va ahí, queda por atrás de mi texto. Aquí en CDL, en nuestro engine, las cosas se van a dibujar y van a tener la prioridad de que pues los últimos que se dibujan, como realmente esta es una hoja de papel, si yo agarro y dibujo una línea azul y después agarro un plumón rojo y dibujo encima, como el plumón rojo fue después, si pasa por arriba del azul, pues se les encima, ¿no? Dibujo esos píxeles que estaban ahí y los sobreescribo. Entonces sucede lo mismo aquí.
lo último que dibujen va a ir tapando lo que se encuentra atrás, porque realmente ya están dibujando sobre los píxeles de esta imagen, entonces pues no puede almacenar cuál le corresponde y va poniendo ahí los nuevos píxeles que le corresponderían a esa sección. Entonces, dibujamos desde lo que está más atrás de la pantalla hasta lo que está más adelante de la pantalla. En ese orden tenemos que dibujar. Entonces, si yo quisiera que mi cuadrado pues, estuviera adelante, pues solo bastaría pasar que el cuadro se dibuja después del texto. Si lo hago después del texto, ya lo va a tapar. Ok, entonces se dibuja de atrás para adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, nada más no me fijé. El cuadrado se Ujú, dibujó después porque pues, puso toda la línea de código después del texto, ¿verdad? Por eso. exactamente. Ah, ok. Entonces se maneja como un tipos de capas o nada más como esta generación de, vaya, de diferentes elementos. Es simplemente como vamos dibujando sobre una hoja de papel, cuando yo dibujo aquí mi cuadrado, ya sabe que estos píxeles van rojos. Entonces, si dibujo algo después y le digo que el cuadrado, otro cuadrado está por aquí, por ejemplo, pues va a sobreescribir que ahí ya no hay cuadrados, puntos rojos, sino ya hay un azul, por ejemplo. Entonces, siempre se dibuja de atrás hacia adelante. No tenemos un sistema de como qué cosas tienen prioridad. Ah, ok. Va, 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 va. ¿Ah? Ahora, nos vamos a meter cómo dibujar imágenes, porque bueno, tenemos aquí, CL nos ofrece dibujar cosas muy básicas, punto, línea, líneas, cuadrados, por ahí creo que tiene para dibujar polígonos, círculos, pura figura, pues muy básica. Cuadrado, círculo y líneas. Entonces, si queremos algo ya pues más complejo, que sería una imagen, CLL es compatible con imágenes BMP de manera nativa. Entonces, yo ya tengo acá una clase llamada imagen.h. Mi clase.h, pues bueno, tengo su constructor, su destructor y tengo dos funciones, que es la de cargar la imagen, que va a recibir un constante char, que simplemente es el texto de cuál archivo queremos cargar y en qué coordenada quiero inicializarlo, X y Y. Una función para poder dibujar en la pantalla y aquí tengo tres variables. El X y Y, que pues es para poder almacenar en qué coordenada de la pantalla quiero que se dibuje, y un CDL texture, una textura, porque mi imagen realmente se va a convertir en una textura. Y como el CDL texture es algo de CDL, pues por eso necesito agregar acá el include CDLH. Si nos vamos a la imagen CPP, aquí vamos a encontrar que el constructor realmente por el momento no lo uso para nada. El destructor, aquí en el destructor voy a utilizar para liberar la textura porque, bueno, pues ya no es una variable la que estoy poniendo en la memoria RAM, ya es una textura, ya puede ser archivo muy grande, puede ser hasta megas. Entonces es muy importante estar liberando la memoria cuando se debe. Y cargar imagen, el proceso es el siguiente. Necesito una superficie temporal. Esa superficie va a cargar la imagen cdl-load bmp. Ahora,
nosotros en programación, ¿a qué nos referimos con cargar imagen? Ok, yo le voy a pasar un BMP, que está en recursos, va a ser esta. Nosotros cuando trabajamos con imágenes como usuarios tradicionales, solemos trabajar con PNGs, JPG, que igual tiene la versión JPG, BMP y GIF, y bueno, hay más formatos, pero estos son los más populares. Pero sin embargo, todos estos formatos solo es un archivo de imagen, pero están en un formato que solo sirven para almacenar. Es un formato de almacenamiento. Estas imágenes no le sirven a la tarjeta gráfica así, porque están como comprimidas. Es como si tuviéramos un archivo zip, pero para imágenes. Que a lo mejor de nosotros, de manera indirecta, pues siempre ha sido nuestra forma de trabajar, pero ya siendo programadores, estos son formatos de almacenamiento que tienen un protocolo de cómo almacenan los píxeles para que pueda pesar menos o más y conservar calidad. Pero entonces, sin importar qué imagen yo tenga, necesito convertirlo, este formato de almacenamiento, a algo que a la tarjeta gráfica le sirva. Y esa imagen, ya en el formato que le sirve una tarjeta gráfica, es lo que solemos conocer como una textura. De ahí viene ese término. Formato de almacenamiento. Entonces, estos formatos son formatos de almacenamiento que, sin importar en cuál está, se necesita convertir en una textura. Ya algo que la tarjeta gráfica sí puede interpretar. Y esta textura siempre es mucho más pesada que el formato de almacenamiento. Si han trabajado con Unity, a lo mejor ha estado en su pantalla un poco de desinformación. Si ustedes en Unity pasan una imagen, sin importar cuál de estos formatos, a lo mejor le pasan un PNG, que es muy común en videojuegos, a lo mejor les dice, es una imagen de 512 por 512, y a lo mejor les dice Windows que apenas pesa 86 kilobytes. Pero sin embargo, en Unity, cuando tienen su pestaña donde configuran la imagen, hasta abajo donde tienen una pequeña vista previa, encuentran hasta abajo un texto que dice información de la imagen, dice que a lo mejor está comprimida en DTX y se van a topar que va a decir que pesa 0.5 megas. Y no importa si lo cambian a JPG, a una JPG, que esta imagen cambie de formato, no van a lograr que cambie el tamaño que le dice Unity que es la imagen. Ese tamaño que les va a decir Unity no coincide al que Windows dice, porque Windows te dice cuánto pesa el archivo de compresión en su formato de compresión. Pero sin embargo, Unity ya lo convirtió en una textura y lo que te muestra aquí es cuánto pesa esa textura, no la imagen. Entonces no importa realmente si utilizas en engines como en Unity un PNG, un JPG, una JPG o un GIF, no importa porque Unity lo tiene que convertir a un formato que él necesita. Y por eso pues no importa que esté en cambio de formato, siempre va a pesar lo mismo. ¿Qué determina su peso? Realmente va a determinar más solo el tamaño de la imagen. De repente, si solo es una imagen de blanco y negro, puede ayudar, pero de manera general, solo el tamaño de la imagen es lo que va a determinar su peso, porque es el peso que necesita como textura. Entonces, aquí cuando nosotros cargamos la imagen, estamos cargando la información
para que podamos convertirlo en una textura. O sea, ya es la imagen en descomprimido. Sin importar su formato, ya lo descomprimimos. Entonces, una vez que está descomprimida, ya la sacamos de su zip. Sí. Podemos generar una textura. Le digo que es una textura para mi imagen. Ojo, como esta imagen ya no está dentro de Game, no puedo poner renderer. Necesito que sepa sobre qué hoja de papel voy a trabajar. Pero como mi game.h es un singleton, habíamos visto que era global, solo basta con que yo ponga include game.h. Ya sabemos que pues por este if realmente no va a agregar de nuevo todo, pero me va a permitir acceder a mi singleton. Entonces, a mi singleton, su renderer. Entonces, sobre mi hoja de papel, que es el mismo renderer que tenemos en game, este renderer, estamos hablando de la misma variable, quiero que genere una textura que ya es compatible con mi hoja de papel a partir de esta imagen. Entonces ya tengo aquí la textura que es compatible con CDL. Entonces la imagen original ya la puedo liberar porque ya tengo como una copia que es compatible como yo la necesito. Entonces la imagen la podemos liberar. Y aquí pues el X y Y que mandé como parámetro igual lo estoy inicializando. Y por el momento, cuando yo copio sobre la pantalla, le digo que dibuje sobre el papel, sobre la pantalla, esta textura. Ahorita el X y Y todavía no lo utilizo. Le digo que dibuje esta textura, tal cual. Entonces la va a dibujar en el 00 por el ancho y alto que es la imagen. Entonces, de esta manera me va a permitir que ya en mi punto GameH, si yo necesito una imagen, solo declaro una variable del tipo imagen, en este caso le llamo img, y en el CPP, acá está. En la función de inicializar, le digo qué imagen quiero que cargue. En este caso, le estoy indicando que quiero cargar de la carpeta recursos, que se encuentra acá, la imagen que se llama testimg.bmp. BMP porque ese es el formato con el que es compatible CDL. Tiene forma de hacer que sea compatible con PNG JPG, pero no me voy a meter con eso. Con BMP es más que suficiente por ahorita. Igual si tienen imágenes que no son BMPs, ya hay un montón de convertidores. Lo pueden pasar, subir a una de esas páginas, le ponen PNG a BMP o JPG a BMP y les van a salir convertidores que pueden convertir cualquier imagen de manera gratis. Entonces le digo que cargue esta imagen, donde ya va a hacer todo ese proceso. Y como es una clase, aquí ya entra la utilidad de las clases. Lo voy a ver tan fácil como decirle imagen.dibujar. Entonces, si yo le doy play, ahí ya va a dibujar mi imagen. Solo por cuestión de que no es transparente y que se está dibujando hasta el final, pues me está tapando el texto y me está tapando mi cuadro. Pero yo ya tengo mi imagen. ¿Okay? Entonces, si yo quisiera que a lo mejor funcionara como fondo, pues bastaría como copiarlo y ponerlo antes de lo demás. Y aquí ya bueno, el texto no se alcanza a ver mucho, porque tiene el mismo color casi. Paste el texto. Y la imagen pues queda como fondo. Ahorita igual lo voy a regresar.
Ok, entonces ese es el proceso. Ya con nuestra clase cargar una imagen va a ser muy sencillo. La liberada no nos tenemos que preocupar de ponerlo en un quit necesariamente porque lo estoy poniendo en el destructor. Entonces, cuando venga a cerrarse y eliminarse el game CPP, perdón, CPP, solo mi instancia de game, entonces hasta entonces va a liberar mi imagen por estar en el destructor. Ahora, lo más posible es que como vamos a querer hacer juegos y cargar imágenes, yo necesito que mi imagen pues sean transparentes, porque si no ahorita, por ejemplo, pues ya opaco todo lo que estaba atrás. Tenemos dos alternativas para tener cosas invisibles. La primera es, dejen cargo la imagen en mi Paint. Los BMPs, cuando los cargo, yo le puedo decir a CDL que hay un color en específico que realmente no es un color, es transparencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar aquí como lo oscuro, nada más para ver qué tiene, que está en 0, 2 y 20, o sea, no es, es un azulito, no es negro, es un azulito esto. Entonces, antes de cargar la imagen, CDL tiene una función que se llama CDL Set Color Key. Le puedo indicar qué color al cargar imágenes, qué color al cargar imágenes, y yo lo pongo acá, lo cambie como transparente. Entonces, le voy a decir que sobre esta imagen que tiene este formato y igual 0, 2, 20 el RGB rojo, esto lo saqué de acá utilizando mi pipeta, ya sé que tiene esta tonalidad, 0 en rojo, 2 en azul, 2 en verde y 20 en azul. Entonces le estoy indicando que esa tonalidad, ese color, lo maneje como transparente. Entonces cuando yo cargo una imagen, ya sabe que esos píxeles los va a sustituir por nada como transparentes. Entonces cuando yo le doy play, ya desapareció. Ahí el blanco, pues bueno, la imagen tiene parte blanca. También el texto tiene esa tonalidad, entonces también funciona así. Pero entonces yo le puedo decir a la imagen que quiero que tenga natalidad y lo procese como transparente. Por eso es común, no sé si han llegado a buscar sprite sheets, que son imágenes. Luego tienen fondos de un color. Es por este motivo. Porque es muy común que los primeros videojuegos se hacían con BMPs y en el BMP pues le decías que hay un color que funcione como transparente. Realmente puede ser cualquier color. Lo único que importaría es que sea un color que pues tu sprite no utilice o al menos no sea parte de algo que no debe ser transparente. Realmente es verde o rosas. Son los colores más populares. Verdes y rosas. Entonces yo puedo decirle si quiero que maneje un color como semi-transparente. Como transparente. O, ay, o la otra alternativa es que, bueno, pues los BMPs ya modernos ya pueden manejar transparencia. Entonces yo podría venir a editar mi programa y, por ejemplo, quitarle lo oscuro y lo blanco. Lo guardo, lo cargo
y listo, ya me lo va a respetar. Los videojuegos antes no hacían esto porque no existía BMPs con formato transparencia. Aparte de que guardar imágenes en RGB con un color que simula transparencia es mucho más ligero, entonces también ayudaba. Donde pues hablamos de tiempos donde cada byte contaba mucho. Cuando mucho tenían como 5 megas, 10 megas para trabajar, entonces eso es mucho útil. Maestro, ahorita que Ujú. mencionó lo del sprite sheet, ¿qué es mejor, utilizar un sprite sheet o utilizar varias imágenes para las animaciones? Un spreadsheet, y te diré por qué. Cuando nosotros estamos dibujando sobre algo, también sucede esto en Unity y en Unreal. Nosotros tenemos que tener texturas. En este caso, pues tenemos texturas. Cada textura te lo puedes imaginar como un plumón. Entonces, cuando vas a dibujar algo, tienes que cambiar. Ah, pues tengo que usar el plumón de Mega Man. Tengo que usar el plumón de Mario. Tengo que usar el plumón del Gomba. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo que escribir la palabra hola, pero cada letra lo voy a escribir con un color diferente. Entonces, tendría que escribir H. Tengo que soltar la pluma roja, agarrar a lo mejor una pluma azul, o tengo que quitarme la pluma azul, agarrar una pluma amarillo, por ejemplo, y ya con esa pluma puedo escribir L. Dejo el plumón amarillo, agarro uno verde, verde dije, y con eso puedo dibujar. Si yo quisiera escribir hola, agarrando un plumón, dejando el plumón, agarrando otro plumón, dejando el plumón, solo puedo tener un plumón a la vez. Es muy lento a que si yo ya tengo un plumón y con eso voy a dibujar. Es más rápido porque no hay una implicación de tener que dejar el plumón y agarrar otro plumón. Las texturas en las tarjetas gráficas, por lo tanto también le afecta a Unity y Unreal, ese tipo de juegos. Cambiar de textura es como cambiar el plumón. Sí, lo hace muy rápido, pero sin embargo sigue siendo más rápido no tener que cambiar de textura. Entonces, un spreadsheet es más rápido por esta cuestión, porque como tienes ahí a lo mejor toda la información del personaje, no importa que estés cambiando de frames, no tienes que cambiar de plumón, puedes usar el mismo, la misma material. Entonces, pues es mucho más ligero, porque no implica tanto cambio de plumón. En nuestro caso, pues sí, a lo mejor sí se va a poner un poco complicado porque no tenemos mucho, pero ya en una versión optimizada, sí sería bueno que tuviéramos un spreadsheet, pero nosotros no vamos a tener problemas si son varias imágenes. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerle unos ajustes a nuestra imagen, porque así como yo lo tengo, pues bueno, ya dibuja, pero para empezar, no dibujamos en la coordenada que tenemos en X y Y. Y segundo, realmente mi imagen no se encuentra en el centro de la pantalla, se encuentra en 0X y 0Y. Nada más que pues tiene todo esto de transparente. Pero mi imagen se supone, teóricamente está en la misma coordenada que el cubo. Entonces, cuando estamos trabajando con juegos, se nos va a hacer más fácil si la coordenada que le dijimos a una imagen represente su centro de pantalla, su centro de la imagen. Se nos va a hacer más fácil trabajar así. Entonces, vamos a adaptar la imagen para que funcione de esa manera. Entonces, en imagen.h va a ser conveniente
que a lo mejor yo tenga ahora un CLRect para que sea el X y Y. El X y Y ya no lo voy a necesitar. Entonces aquí vamos a tener X y Y, que son las coordenadas de mi, ¿cómo se dice? De mi imagen. Entonces, les repito, su imagen.h, eliminen su X y Y vamos a declarar un CLRect, porque va a ser ahora nuestro sustituto, básicamente. ¿Ok? Ahora, en la imagen CPP, entonces aquí ya me va a regañar que pues no conoce X y Y. Le voy a decir rect.x es igual al X que envío y rect.y es igual a Y que envío. Y el ancho del rect pues va a ser la de la textura. Cierto. A ver, vamos a ver si mi Surface tiene esa información. Ah, sí. El ancho y el alto de la imagen. ¿Ok? Y después, al momento de dibujar, le digo, pues dibuja sobre el papel, dibuja textura y el último parámetro es en qué coordenada y tamaño. Le voy a decir que utilice el que le defino en este recto. Entonces, de esta manera, yo ya voy a poder dibujar, ahora sí, en la coordenada que le indico en el X y Y de mi imagen. Ok, creo que el ancho y alto. Déjenme ver cuánto salió en ancho y alto. Si no, ahorita usamos otra función. Temporal. Temporal en 256, 256. Ah, sí. Ups. Es que ya la imagen ya está muerta, entonces sería bueno librarla acá. Después de que ya la utilicé. De hecho, no sé por qué no creció. Nope, todavía no. Le estoy mandando 156 en Y. Ups. Ya. Entonces. No, 50. Ya vi. Aquí error mío. Puse punto H,
punto Y en vez de punto H. Ya estaba asustando. Ahí está. Hasta la imagen ya se ve más chiquita porque ya estoy usando ahora sí su tamaño real. En vez de decirle que lo dibujen sobre toda la pantalla. Y le estoy indicando que entonces se dibuje. Si me voy al CPP, por ahorita le estoy indicando en el 50X y 50Y. Entonces, más o menos por aquí está su pivote. O la coordenada. Ahorita le estoy indicando 50-50. Entonces, el surface lo libero acá, porque si lo hago antes ya no tengo información para reciclar el ancho y alto, y aquí ya defino el tamaño. Y acá abajo, el momento de dibujar, le tengo que decir pues que utilice esa posición. ¿Ok? Ahora, sin embargo, que no sea el centro de la imagen, ya cuando quiera hacer mi juego, me puede complicar un poco la vida. Entonces, va a ser un poco útil si el X y Y no representa la esquina superior, representa el centro de la imagen. Entonces, para eso, voy a jugar un poquito con esa sección. Lo que voy a hacer es, ok, voy a obtener cuánto es el alto y el ancho entre dos. Entonces voy a poner W, ¿cómo le llamamos? Mitad W, que sería temporal, entre 2, y mitad alto, que sería la altura, entre 2. ¿Por qué entre 2? Ok, si esta es mi imagen, y ahorita sus coordenadas representa esta esquina, va a ser más fácil si al momento que yo dibujo, no lo dibujo ahí, sino lo voy a mover la mitad de su tamaño hacia la izquierda y luego voy a moverlo la mitad de su tamaño hacia arriba para que la coordenada que yo voy a utilizar en el X y Y represente su centro. Entonces, al momento de moverlo, yo cuando le mande mi programa como dibújate en el 50-50, no lo voy a dibujar en esa coordenada exactamente. Lo voy a mover la mitad a la izquierda y la mitad de su tamaño hacia arriba para que lo que quede en el centro sea la coordenada que yo le esté mandando. Y así cuando yo esté haciendo mi juego, se va a hacer más fácil como interpretarlo y pensar en dónde está. Entonces, a la coordenada que yo le mande, le voy a restar la mitad del ancho y la mitad, y la coordenada que mande va a ser la mitad del alto. Entonces, de esta manera, cuando yo dibuje, ahora sí, el 50-50 se encuentra aquí. Ya es el centro de la imagen. Podemos probar rápidamente que, por ejemplo, si yo le mando que se dibuje en el 0,00, debería de haber solo un cuarto de la imagen. Porque mi imagen pues se encuentra aquí más o menos. Y ahí está mi cuadro todavía. Entonces ya así procesarlo va a ser un poco más sencillo.
Entonces, movemos X y Y a la mitad de W a la izquierda y mitad de H hacia arriba, para que X y Y sea el centro de la imagen y no la esquina izquierda. Entonces, eso de que sea el centro de la imagen, eso de que cuál es lo que representa el centro de tu imagen, se le conoce como pivote. Entonces, estamos moviendo el pivote. Entonces, en otras palabras, estamos moviendo el pivote al centro de la imagen. Y en tecnicismo es lo que estamos haciendo. Entonces, por cuestión de este proceso que tenemos aquí, va a ser conveniente de crearle a imagen.h dos funciones que nos permitan controlar en qué coordenada quiero la imagen. Cuando yo quiera mover mi imagen, va a ser mejor que lo haga a través de funciones que hagan internamente este proceso. Entonces, en mi imagen.h voy a crear función setPos, por ejemplo, que recibe el X y recibe Y. Ahí, ya quiero poner aquí lo que hace. Y por si solo ocupo hacerlo en X, y por si ocupo hacerlo solo en Y. Voy a crear estas tres funciones. ¿Ok? Entonces me voy a ir al CPP, me voy a ir abajo y vamos a poner esto. Ahora, ¿para qué nos está sirviendo hacerlo en esta clase? Porque así cuando necesite más de una imagen, ya no ocupo estar haciendo este código por cada imagen, ya está todo ahí su código, se recicla. Entonces nos va a servir muchísimo. Entonces, cada vez que yo quiera mover mi imagen, lo voy a hacer a través de estas funciones. ¿Por qué por funciones? Porque necesito hacer este cálculo indirectamente. Entonces, por ejemplo, cuando quiero actualizar la X y Y de mi imagen, pues básicamente, igual aquí sabiendo ya qué hacemos, podemos hacerlo directamente. Ahí. La X que me mandan, le voy a restar la mitad. Y la coordenada Y que me mandan, le voy a restar la mitad del alto. En el X, pues solo lo hago con X y en Y solo lo hago con Y. Y aquí igual comento, al ajustar, al indicar posición, tengo que mover un poco
para que represente el centro. Profe, ¿cree que le puede Ujú. regresar a de las funciones? Claro. Por favor. Ok. Ya vi. Gracias. Nada. Igual podemos simplificar un poco el código. Acá arriba, cuando cargamos la imagen, a lo mejor ya no es necesario hacer esto. Directamente ya podríamos reciclar nuestra función. Si quieren, pero si no, podemos dejarlo acá para que quede como explicación más. Que nos ayude a recordar por qué lo estamos haciendo. ¿Alguien falta de copiar? ¿No? Ok. Entonces ya tenemos la función que nos van a servir para poder controlar nuestra imagen. Dejen igual el regreso acá. Al 50 al 50 para que se vea la imagen. Se debe poner el 0, nomás era para probar. Entonces, ahora mi imagen ya tenemos para ajustar posición, cargar, ya sabemos cómo manejar transparencia. Creo que con eso ya tienen lo básico para trabajar con la imagen. Ahora,
Acá. Bueno, antes de pasarnos al jugar con el cuadrito, ¿alguna duda con las imágenes? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Más que nada, en esta clase particular que estamos pues viendo todo el overview de todo este motor que vamos a utilizar, ¿va a publicar la clase o como para volver a Sí, consultar? bueno, no sé si Mauricio los está subiendo videos, generalmente hace eso en un canal de YouTube, pero si no, en cualquier momento me pueden avisar por Discord y yo les puedo pasar el link de Zoom. Zoom graba la clase y genera un link, me lo pueden pedir. O igual se los puedo estar subiendo cada vez que se genera ahí en el grupo de Discord, para que puedan revisarla. Ah, ok, serviría muy de mucho. Igual Sería si, todo. si ven que, no sé, ya son como por las 4 de la tarde y no lo he subido, igual me pueden escribir en Discord. Profe, ¿puede subir el link? ¿Va? Porque tarda como un rato, entonces tarda como una media hora en generarse el link. Entonces, como media hora después de la clase ya debía estar el link para que puedan reverlo. Ah, ok, perfecto. ¿Va? Estaría bien. Gracias. Entonces, ahora vamos a hacer que nuestro cubo se siga moviendo, pero ahorita no le importan las esquinas. Vamos a hacer que simulemos que impactan las esquinas. Entonces, eso es muy sencillo. Vamos a hacerlo primero hacia la izquierda, que sería este. Entonces, ahorita yo lo estoy moviendo al cubo a su velocidad hacia la izquierda, en X. Entonces, para simular que choca, yo lo tengo que procesar. ¿Cómo lo puedo procesar? Pues simplemente interpretando qué hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, si su X ya es menor a 0, entonces ay, lo reseteo a 0. En este caso es 0 porque su 0 ahí representa la esquina izquierda. Entonces, impacta en pared de la izquierda. Entonces, después de mover, siempre después de mover, voy a validar si ya chocó, entre comillas. Y si no he chocado, pues eso me sirve para simular. Entonces, acá está, dejo presión hacia la izquierda y ya no se puede pasar. Porque ya con solo ese if, ya estoy simulando que choca con el lado izquierdo. Entonces voy a hacer lo mismo con el lado derecho. Lado derecho, pues sería, ok, mientras su X no supere el ancho de la pantalla. ¿Cuál es el ancho de la pantalla? Recordemos que hasta arriba tenemos esas variables, que entonces es display width. Display width. Cubo X es igual, si ya se pasó, entonces que lo vuelva a posicionar, es la de mi materia en X. Pero hay un pequeño detalle. La X representa la esquina izquierda del cubo en este momento, ¿no? ¿Cuáles imágenes? Sería el centro, pero en este caso, mi cubo todavía representa la esquina superior izquierda. Entonces, si mi cubo ya superó eso, no es que está chocando en la esquina. Más bien, ya su cuerpo se salió de la pantalla. Yo necesito compararlo con esta esquina. ¿Esa esquina cuál es? X más su ancho. Entonces, si X más el ancho de mi cubo, bueno, el cubo ahorita es un sprite, que el sprite realmente, no sé por qué lo llama sprite, realmente solo es como posición, es un vector 2. Pero yo sé acá que mi cubo mide 20-20, entonces ahí está de manera hardcoreada, porque pues bueno, mi cubito está muy básico. Entonces, si el cubo más 20 ya superó el ancho de mi pantalla, con ancho estaríamos hablando de la pared de la derecha, entonces regrésalo al ancho menos el 20, porque es lo que mide. 20, porque eso
mide mi cubo? 20 por 20. Y nada más por eso. Entonces ahora si le doy hacia la derecha, ya va a chocar. Y puedo hacer ya con eso la misma lógica con Y. Entonces, al momento de subir, si su Y es menor a 0, entonces que cubo Y sea 0. Y en caso de que es hacia abajo, si cubo Y más su alto, perdón, que es 20, ya es mayor al sprite height, que es la altura, entonces cubo Y debe ser igual a la altura menos 20. Es la misma lógica en el ancho. Pero aquí es más 20 porque recordemos que nuestra pantalla hacia abajo es positivo. Y hacia arriba se va haciendo negativo el valor. Entonces, por eso tiene que ser más 20 porque representa hacia abajo. Cosas raras de las ventanas de Windows. Entonces con esto ya no me puedo ir hacia arriba y si me intento ir para abajo tampoco puedo. Entonces con esto ya limité el movimiento de mi cubo a que esté dentro de la pantalla. Y ahí ya estamos diciendo que está colisionando con las paredes. Profe, ¿qué teclas utiliza para moverse? O sea, las flechas Flechas. o... todavía no puede tomar el WASD, ¿verdad? No lo tomo como si fuera para arriba y para abajo. Si quisiéramos que fuera así, tendríamos que ponerlo también. Por ejemplo, aquí le digo, si es flechas hacia arriba o CDLK, vamos a ver, W. Entonces, por ejemplo, así, yo si presiono W, bueno, déjame lo muevo primero acá abajo con las flechitas. Flechas hacia arriba, pues sigue funcionando. Y W, esperen, lo puse en el equivocado. Sí, ups. GG, detallito. Bueno, aquí más bien sería entonces A. Entonces le muevo el centro y si presiono A, ya se mueve a la izquierda también. Que ya le estoy diciendo OR. Entonces sería lo mismo para derecha sería D, arriba sería W y hacia abajo debería ser S. Y ya se mueve también con WASD. Ok, perfecto. Gracias. Nada. Ok. Entonces ahí ya tenemos cómo simular colisión con las paredes. Ahora, como esto es pues un engine muy básico que tenemos, no existe una librería de físicas que estemos utilizando ni nada, que nos serviría, por ejemplo, pues para saber si un personaje impacta con otro, con una bala, tenemos que hacer ese tipo de cálculos. Lo más fácil y lo más eficiente aún para
juegos como Unity y Unreal es, sin importar la figura de tu personaje, lo más eficiente es imaginarnos que hay una figura geométrica básica alrededor de él, que puede ser una esfera, un cuadrado, una cápsula o líneas. Entonces, así es más fácil de que, pues sí, ok, si este personaje tiene un círculo como colisionador y el otro tiene un círculo como colisionador, existen fórmulas para determinar si dos círculos se están chocando entre ellos o no. Si un objeto es un círculo y otro objeto es un cuadrado, existe una fórmula para determinar si un cuadrado está tocando un círculo o si si un punto está dentro de un cuadrado, cosas así. Entonces, para eso, ah, por aquí tengo una página que tiene, va a ser esta, ahí, que tiene aquí las fórmulas para determinar, por ejemplo, si un punto está chocando con otro punto, que creo que es el más sencillo. Si un punto está dentro de un círculo, si dos círculos están chocando entre ellos, un punto dentro de un cuadrado, rectángulo con cuadrado, círculo con rectángulo, si una línea está chocando con un punto, una línea con un círculo, línea con rectángulo, polígono, porque ya pues estábamos hablando de figura que tiene varios puntos. Pero por ejemplo, un triángulo dentro de un punto y creo que ya. Entonces, les voy a compartir esta página en Discord que les puede servir para determinar y crear ahí sus fórmulas y puede determinar, entre comillas, si un objeto choca con otro. Nos vamos a basar mucho en eso, de que, pues ya choca con este objeto ya choca con otro, pues ¿qué hace? Se muere, sufre daños, le da puntos, cosas por el estilo. Lo que sí no les recomiendo que se metan es interacciones un poco más de como por ejemplo de que chocan y hacia dónde deberían de rebotar y con qué fuerza. Ese tipo de cosas ya se meten con muchos cálculos matemáticos. Podrían hacerlo, pero tengan en cuenta que ustedes tienen que hacer ese cálculo matemático. Entonces, con esto, quiero que me escriban en Discord para que igual si uno de sus compañeros a lo mejor todavía no decide, quiero que en Discord me escriban ahí en el grupito qué juego quieren hacer como proyecto de este parcial. Les recomiendo que pues, sea sencillo, tengan los limitantes de que pues, no podemos rotar imágenes, cambiar su tamaño, pues a medias podemos cambiar el ancho y alto. Por ejemplo, si quiero hacer la mitad del alto de mi imagen, podría ser algo así. Cambiar cuál es el ancho y alto de mi imagen. Aunque... bueno, ahí ya quedó. Acá está. ¿Todos vamos a hacer el mismo juego o es un juego por persona? Es un juego por persona. Por eso ocupo que me digan ahí cuál harían. Entonces, por ejemplo, si quieren escalar su imagen, solo jueguen con el rect, el ancho y alto sobre el que lo va a dibujar. Ese sería su escala. Para ahorita, pues no lo voy a dejar ahí. Dice Unilan, pues nomás tendrías que convertirlos a BMP o implementarle la librería. Si quieren cargar PNGs, tienen que implementar la librería de CDL. Hay una librería de CDL que no la tenemos ahorita, pero se llama CDL Image. Este ya les va a permitir cargar PNGs y JPGs. Si no quieren meterse con eso, pues es más fácil una más convertir el BMP y sigue funcionando. Dijo que lo mandáramos, profe, pero no dijo que eran como propuestas. Bueno, ahorita para tener su visto bueno.
Sí, o sea, por mí pueden hacer el que quieran. La única regla es que no pueden repetir lo de un compañero. No, 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 pues no. Un punk, ok. Pregunta, ¿quién es I.H. Perdón, Ah, soy yo. IA.8? Son Ian. mis iniciales. Perdón. Ok, ok. Sí, se puede hacer un Frogger. Dejen igual anotarlo porque luego entre el chat se pierde. Aquí está. Juegos de segundo. Entonces, Ian Axel haría un punk. Gerardo, un Frogger. Igual, si ya pensándolo, piensen así en la tarde todo lo que tendrían que hacer, qué cosas tienen que recrear. Si tienen duda de cómo pueden recrear algo, pueden decirme. Igual pueden hacer a lo mejor una versión simplificada o algo reducible, no significa que tiene que ser exactamente igual. Igual, si después les llega la inspiración y dicen, tal juego creo que me gustaría más y no me metería en tantas complicaciones o se me ocurre más fácil cómo hacerlo, también me pueden actualizar. ¿El juego de la vida te refieres al juego de la mesa, Daniel? Es un juego que dibujas en pantalla y las células están vivas o muertas. El Órale, de Conway. no conozco ese juego, pero está bien. ¿Cómo? El de Conway. Sí. Está chido. Daniel, juego de la vida. Ok, igual no me tienen que decir en este momento, pero sí quisiera que me lo digan para antes del lunes, para que el lunes vamos a estar viendo cosas, así como cosas que podemos hacerle y mejorarle a nuestro engine al inicio de la clase y el resto de la clase es para que trabajen sobre sus cosas y si se atoran poder resolverlos y ayudarles a avanzar. Entonces el lunes ya iniciarían a avanzar en su juego, así que para el lunes mínimo sí necesito que ya me hayan dicho qué van a hacer. Nomás les recuerdo, la única regla es que no puede ser un juego que ya apartó su compañero. Profe, ¿y podemos hacer un juego así que se nos ocurra? O sea, que no exista, pues. Sí, también. Les Va. doy ideas, por ejemplo, me han hecho un juego de peleas al estilo Street Fighter, pero solo son 2 personajes, no puedes escoger más. Este, me han hecho Snake, me han hecho Bomberman, me han hecho el de destruir bloques, el Brock, sepa qué. Es que a mí se me ocurría así como, o sea, me estoy basando como en Galaga y así, Ajá, y que pues, pero en vez de que tenga como movimiento libre la nave, pues ya nomás se mueve en horizontal ya. y ya pues que aparezcan los enemigos aleatoriamente Ujú, y unos sean buenos y otros sean malos. Entonces, si le disparas a los buenos, pues te resta puntos y así. ok. Sí, sí, adelante. Igual nomás me ponen un juego y ya Va. me explican ahí un poquito qué mecánica sería. Si no es parecido a uno, más bien si no es un juego que ya exista. O sea, chance sí existe, pero pues la verdad es que no sé si hay Ajá, alguno. sí, también entiendo. Un Block Breaker me han hecho, me han hecho, me han hecho un Pokémon, me han hecho un Final Fantasy, que igual solo es una pelea contra unos 2 monstruos y se acabó, pero me la han hecho. El de Pokémon eran 4 Pokémon. Tú tenías solo 2 Pokémones y peleabas contra 4 Pokémones. Bueno, contra 4. Simulaban como una pelea de gimnasio, pero solo había 4 duelistas que cada uno tenía un Pokémon, por ejemplo. Igual, el de Final Fantasy eran solo 2 monstruos tenías que ir de un punto A a un punto B caminando,
pero en el caminar te salía un monstruo aleatorio y pues era un RPG, por ejemplo. Profe, a todo esto también se le puede meter sonido. Sí, vamos a verlo la siguiente clase. Comprendo. Gracias. Que también me han hecho. Me han hecho uno de punk, pero bueno, no sé cómo se llama. Punk. Punk, no. Se me olvidó el juego. Que son unas esferas que van rebotando y tú tienes un mono que siempre está abajo y le destruye y al destruir las burbujas se dividen en otros. Sí sé cuál, pero ni del nombre. Juegos olvidados, ándale. Justamente. Pues chido. Uy, no. Bueno, igual aquí sale una inspiración. Me han hecho el juego de Tank también. Punk. Miren, sonaba muy parecido. Me han recreado Punk, que creo que ha sido el juego que más han recreado. Le costó sacrificar creo que 2 materias, pero le quedó un buen juego. Juegos que, por ejemplo, podrían sonar fáciles, pero sí tienen sus complicaciones como Pac-Man, por ejemplo. Pues sí me han hecho Punk, el de Brock, Street Fighters, un mini Pokémon, mini Final Fantasy. Me han hecho un juego de carreras, por ejemplo, el juego de carreras era triángulos. O sea, los carros eran triángulos, porque era más fácil rotar un triángulo matemáticamente que que rotar el sprite. Y ya el escenario sí era sprites, por ejemplo, y los ítems. Pero era un juego así clásico de Run. ¿No qué? Race. Cardos de. Era de esos juegos de carrera, pero que ves desde arriba, como de este tipo, más o menos. Nada más que pues por cuestiones de rotar sprites y calcular sus colisiones, mejor los carros eran un vil triángulo. Me han recreado ese también. No sé cómo se llama exactamente este juego, pero el típico que vas en un carril y vienen carros y tienes que irlos esquivando. ¿Qué más me han hecho? Un chavo una vez me hizo un Battlefield. Battlefield, no, ¿cómo se llama? Sí, Battleship. Muy bien.
hizo un mini Barty Chip, pero jugabas contra una inteligencia artificial que simplemente agarraba una posición aleatoria y ahí te atacaba. Y ya pues simulaba que ponías en coordenadas, que la inteligencia artificial ponía en coordenadas y tú tenías pues tus tableros. Tu tablero para colocar tus naves y tu tablero para seleccionar dónde ir picando y pues ya se dibujaba rojo si dio, un círculo si no dio. Y te iba eliminando tu tablero en rojo donde te fue atacando la compu. Su inteligencia artificial estaba muy sencilla, pero funcionaba. ¿Qué más me han hecho? Profe, ¿no le han hecho un Frogger? O sea, mera curiosidad. No, Ah, entonces, vamos siendo el primero. Ya está. va. Creo que son los que me acuerdo que me han llegado a hacer. Pues bueno, si no tienen igual dudas, sería todo por la clase de hoy. Le tienen de tarea dejarme ahí en Discord qué juego quieren hacer. Igual, si después piensan en otro, que o sea que no habían pensado en ese juego o cosas así, me pueden decir. Y si igual, si hay algo en el juego que quieren hacer que a lo mejor sienten que es demasiado complicado, pues a lo mejor podemos cambiar un poco la mecánica o fingirlo de otra manera, o ahí vemos qué hacemos. Va. Ok, bro. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el lunes para que ya inicien a trabajar en su jueguito. Igual les repito, vamos a estar viendo cosas para mejorar nuestro Game Engine, pero ya es más que estén trabajando porque pues sí van a ocupar un poquito de tiempo. Bueno, que tengan un bonito fin. Ahí les encargo que pongan. Sale, profe. Gracias. Sale, profe, gracias. Gracias. Muchas Ustedes- gracias.